Buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación a este curso de capacitación continua en mastografía. Mi nombre es Rosaura Fuentes y les voy a hablar hoy sobre cómo podemos mejorar la interpretación de las mastografías más allá del VIRATS. Los objetivos de esta charla son reflexionar sobre las dificultades que enfrentamos en el tamizaje mamario, determinar la importancia que tiene la correlación clínica en la interpretación de los estudios de mastografía, aunado siempre al léxico VIRATS. Quiero empezar mostrando estas gráficas del INEGI que fueron publicadas en octubre del 2021. La primera gráfica es sobre la incidencia, en donde podemos observar cómo el cáncer de mama se ha ido incrementando conforme hemos avanzado en los años a partir del 2010. El cáncer de mama en el 2021 ocupó el 17% del total de las defunciones por cáncer. La mortalidad se incrementa conforme incrementamos en edad. El 16% de estas muertes no tenían afiliación a ningún servicio de salud. El 80% de las pacientes con cáncer tuvieron un carcinoma ductal, sigue siendo el más frecuente, y el 8% un carcinoma lobulillar. Un dato muy importante es que el 41.2% de las pacientes al momento del diagnóstico tenían invasión linfovascular. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de hacer un screening? Encontrar lesiones lo más pequeñas que se puedan y que ocasionen la menor morbilidad y, por supuesto, menor mortalidad por esta enfermedad. No queremos encontrar tumores grandes, palpables y metastásicos. Este no es el objetivo del screening y desafortunadamente, como vimos en la gráfica anterior, el 41% de las pacientes al momento del diagnóstico ya tienen un tumor invasor, o sea, un tumor avanzado. El tiempo que pasa para que se desarrolle cáncer a partir de una célula normal es muy variable, incluso puede ser de más de 10 años. Esto va a depender de las mutaciones genéticas que la célula tenga, ya sean heredadas o adquiridas. Específicamente en el cáncer de mama podemos encontrar dos tipos de lesiones: las de alto riesgo, que están ocasionadas por cambios celulares y que pueden ser o no precursoras del carcinoma invasor, y el carcinoma in situ. Estas lesiones de alto riesgo también pueden ser precursoras del carcinoma in situ y del carcinoma invasor. El objetivo del screening entonces es detectar estas lesiones de alto riesgo y estas lesiones in situ antes de que haya invasión. ¿Cuáles son entonces estas lesiones de alto riesgo? Son lesiones que encontramos en el 14% del total de las biopsias que se indican por screening. Generalmente se asocian a calcificaciones y tienen un potencial maligno que va del 0 al 53%. Son la hiperplasia ductal atípica. Esta corresponde al 12 al 17% del total de las biopsias. Este sí tiene un riesgo de transformación maligna y generalmente puede asociarse a un carcinoma ductal in situ. La neoplasia lobular incluye el carcinoma lobulillar in situ y la hiperplasia lobulillar atípica. Esta la encontramos del 0.5 al 4% de las biopsias que hacemos por calcificaciones. Generalmente es multicéntrico en el 85% y bilateral en el 67%. Y aunque esta lesión no es precursora directa del cáncer, sí es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama de 4 a 12 veces más que la población normal. La atipia plana la encontramos del 1 al 2% de las biopsias y nos da un factor de riesgo de 1 a 2 veces más. Esta atipia plana tampoco se considera directamente un precursor del carcinoma ductal in situ, sino también un factor de riesgo nada más. Otro tipo de lesiones de alto riesgo que no hablaremos en esta ocasión es la cicatriz radial y la lesión esclerosante compleja, los tumores filodes y las lesiones papilares. Son muchas las dificultades que enfrentamos cuando hacemos screening de mama. Uno es, aún tenemos población que no tiene acceso a estudios de tamizaje. Otro problema es
que aunque tengan acceso a estudios de tamizaje, muchas veces estos no son interpretados por personal que tenga experiencia. Y muchas veces no detectan anormalidades. Ahora bien, si el estudio es interpretado con alguien que tenga experiencia, encontramos una anormalidad, no todos tienen acceso a estudios complementarios o incluso a una biopsia percutánea. Tampoco todas las pacientes tendrán acceso a los servicios de salud. Ya vimos en la diapositiva de mortalidad que 16% de las muertes no tenían acceso a ningún servicio de salud. Si logramos tener acceso a estudios complementarios y a biopsia, tenemos aquí otro conflicto. Las lesiones de alto riesgo o lesiones precursoras están siendo aún estudiadas y muchos patólogos no están familiarizados con ellas y por lo tanto no van a reportarlas en el resultado de la biopsia. Y finalmente, no todas las pacientes tendrán acceso a la quimioterapia, a la radioterapia y mucho menos a una cirugía de reconstrucción. El BI-RADS es nuestro lenguaje universal. Es indispensable que lo conozcamos al 100% cuando vamos a hacer interpretación de mastografías. La última edición que tenemos impresa es la quinta. Sabemos que ya se anunció en la RCNA la nueva edición, que va a haber modificaciones al léxico y que se van a agregar los apartados de tomosíntesis y mastografía contrastada. Únicamente para tener en mente cuáles son las categorías que maneja el BI-RADS. En un estudio incompleto se requieren proyecciones adicionales, ultrasonido o comparación con estudios previos o algún otro estudio complementario. De la categoría BI-RADS 1 a BI-RADS 3, la probabilidad de malignidad es del 0 al 3%. En un BI-RADS 4, la probabilidad de malignidad va hasta el 95%. En el BI-RADS 5, de más del 95%. Y el BI-RADS 6, con un diagnóstico maligno ya confirmado. El léxico en BI-RADS es muy claro en cuanto a cómo debemos describir los hallazgos. Las asimetrías y las calcificaciones son de las más difíciles de abordar y de clasificar, y es donde suele haber mayor discrepancia entre radiólogos. El BI-RADS nos da orientaciones de cómo debemos abordarlas y manejarlas, pero estas orientaciones no deben ser tomadas como reglas absolutas, ya que pueden entorpecer y retrasar la detección. Siempre tenemos que tomar en cuenta la sintomatología y los antecedentes de las pacientes para poder dar una categoría. Y debemos recordar que nuestro reporte debe ser congruente con los hallazgos que estamos describiendo. De acuerdo al BI-RADS, las calcificaciones de sospecha son las amorfas, las finas pleomórficas, las gruesas heterogéneas y las lineales ramificadas. Las gruesas heterogéneas y las lineales ramificadas son las más fáciles de identificar y categorizar. Las calcificaciones amorfas y las finas pleomórficas suelen tener mayor discrepancia entre observadores, aunque las dos finalmente van a BI-RADS 4B. Recordemos que la morfología de las calcificaciones dependerá de dónde se originaron. Las calcificaciones de sospecha se originan en la unidad lobular ductal terminal y suelen tomar esa forma debido a que en el acino se está produciendo una multiplicación y muerte celular descontrolada. Las lineales ramificadas suelen ocurrir o formarse en el conducto terminal. Y otra cosa importante a recordar es que generalmente el carcinoma ductal infiltrante suele formar un nódulo que ocasiona retracción del tejido adyacente, mientras que el carcinoma lobulillar puede crecer y extenderse de manera más uniforme a través del tejido de sostén, aunque claramente también puede formar nódulos. Las proyecciones básicas en el screening son la cefalocaudal y la medio oblicua lateral. Las proyecciones adicionales son una herramienta que nos ayuda al abordaje principalmente de la distorsión de la arquitectura, las asimetrías y las calcificaciones. Hay que tomar en cuenta
que los conos de compresión en las asimetrías, cuando estas son causadas por un carcinoma lobulillar infiltrante, pueden hacer que éste se modifique completamente. El ultrasonido, la tomosíntesis, la mastografía contrastada y la resonancia magnética son muy importantes para complementar los estudios de screening y en la estadificación, pero en esta plática no hablaremos sobre eso. Nos enfocaremos únicamente en la mastografía de screening. De los datos más importantes en el screening de mama son la edad, los antecedentes familiares, la sintomatología y comorbilidades de la paciente, si hay terapia de sustitución hormonal o antecedente personal de cáncer de mama. Veamos este caso de una paciente de 60 años que se hizo su screening en el 2021. Observamos un nódulo redondo, isodenso, circunscrito, adyacente a una estructura vascular. En ese momento, quien lo revisó sospechó que pudiera ser un ganglio intramamario y quedó en categoría BIRATS2. Un año después, viene la paciente nuevamente a su estudio. Ahora el nódulo es de mayor tamaño, palpable y de mayor densidad. Los nódulos solitarios de reciente aparición, sin importar su densidad en una mujer postmenopáusica, deben de considerarse sospechosos. Recordemos que en este grupo de edad los carcinomas mucinosos suelen ser frecuentes y en ocasiones estos incluso pueden tener hallazgos de benignidad por mastografía y por ultrasonido. Las pacientes postmenopáusicas es infrecuente que hagan quistes, sobre todo si son únicos y si no tienen terapia de sustitución hormonal. Tenemos que tener algunas consideraciones en las pacientes postmenopáusicas o de la tercera edad. Muchas veces requieren apoyo o incluso están en silla de ruedas, lo cual dificulta el posicionamiento incluso en las proyecciones de screening. Luego entonces las proyecciones adicionales suelen ser difíciles de tomar. Tenemos que tomar en cuenta que el seguimiento en estas pacientes también puede ser difícil por esta misma situación. Pero no por eso vamos a dejar de mandar a biopsia o de caracterizar adecuadamente los nódulos o las calcificaciones. Aquí tenemos otro ejemplo de una paciente postmenopáusica con un nódulo único, isodenso, aparentemente circunscrito. Este hallazgo tiene que alertarnos que esto puede ser maligno y por lo tanto es recomendable mandarlo a biopsia en lugar de a ultrasonido para caracterizarlo primero. Otro ejemplo de un nódulo solitario, redondo, isodenso. En una paciente de 77 años tiene que ser de sospecha. Veamos este caso de una paciente de 67 años. Ella se hizo su screening en el 2020, aparentemente sin mayor anormalidad, un tejido residual con calcificaciones benignas. Regresa 2 años después a su screening y lo que observamos ahora es este nódulo redondo de márgenes ocultos en cuadrante superexterno en tercio medio. Aquí está el comparativo, el estudio previo, donde pareciera que sí se insinuaba un poco el nódulo, pero en el estudio actual sí es mucho más evidente. Aquí la proyección medio oblicual lateral. Aquí podemos observar uno de los márgenes de este nódulo en cuadrante superexterno, que no era tan evidente en el estudio previo. Esta paciente también tiene que ser manejada como un hallazgo de sospecha, puesto que el nódulo está creciendo y está cambiando de forma. Tenemos este estudio de una paciente postmenopáusica en donde observamos 2 nódulos, aparentemente uno de ellos, el mayor, con centro radiolúcido. Si no ponemos atención a más detalles, podríamos decir que es un ganglio intramamario y va a categoría BIRATS2. Sin embargo, no cumple con características típicas de un ganglio intramamario que generalmente está en el cuadrante superexterno. Y en un acercamiento además podemos ver cómo es irregular y con distorsión de la arquitectura.
lo cual ya lo hace sospechoso. Aquí un ejemplo de evitar proyecciones adicionales o seguimientos innecesarios. Es una paciente de 75 años a la cual se le hicieron conos de magnificación por un grupo de calcificaciones puntiformes en la mama derecha. El reporte dice que se comparó con estudios previos y que estas calcificaciones están estables desde el 2020, o sea, 2 años de estabilidad. No había ninguna necesidad de tomar los conos puesto que estaban estables y mucho menos de hacer un nuevo seguimiento cuando ya tenemos 2 años estables. Por otro lado, las pacientes jóvenes son un reto en el screening, ya que la mayoría de ellas van a tener un tejido denso que sabemos que nos va a disminuir la sensibilidad de la mamografía. Muchas veces el diagnóstico de estas pacientes se retrasa porque no se cree que por la edad puedan tener una neoplasia maligna e incluso algunas reciben tratamientos hormonales que empeoran la enfermedad. A diferencia de las pacientes posmenopáusicas, los nódulos son frecuentes en este tipo de edad y generalmente son de tipo benigno. El ultrasonido va a ser una herramienta indispensable en la evaluación de estas pacientes por el tipo de tejido que tenemos. Sin embargo, sí podemos analizar adecuadamente la mamografía y poder determinar si requiere una biopsia antes de mandarla directamente al ultrasonido. Los antecedentes familiares también son importantes. No es lo mismo tener una paciente con mutación genética o con muchos antecedentes familiares que una paciente sin ningún tipo de síntomas. Veamos algunos casos de pacientes jóvenes. Esta mujer de 35 años acude con un nódulo palpable y lo que podemos observar en la mamografía es que ese nódulo palpable corresponde a esta zona de asimetría en proyección cefalocaudal con aparente distorsión de la arquitectura y además un ganglio unilateral denso. Estos hallazgos ya nos deben hacer pensar en que tiene algo sospechoso en esa topografía. No podemos o no debemos retrasar la biopsia por hacerle un ultrasonido. Este era el nódulo que ya se palpable, espiculado, hipoecoico con vascularidad central, que fue maligno. Otra paciente de 41 años acude a su screening. Ella tiene antecedentes familiares de cáncer de mama. Está asintomática. Lo que observamos es un nódulo de márgenes ocultos, también retroareolar. Si no somos cuidadosos, podemos decir que por los antecedentes y el tejido denso vaya a ultrasonido, pero tiene ganglios densos unilaterales que también tienen que hacernos pensar en sospecha. Una paciente de 36 años con nódulo palpable en la mama izquierda. Se observó esta zona de asimetría en cuadrantes superiores y un ganglio denso. Se pidió un cono de compresión en topografía palpable y realmente no observamos distorsión de la arquitectura ni calcificaciones sospechosas. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que esto es palpable y que tenemos un ganglio anormal. Y recuerden que los carcinomas lobulares infiltrantes con los conos de compresión pueden modificar. Por lo tanto, aunque la simetría modifique, tiene que complementarse con un ultrasonido y con una biopsia del nódulo palpable y de los ganglios anormales. Veamos un ejemplo en donde la correlación clínica nos puede evitar biopsias innecesarias. Esta es una paciente de 38 años que viene por aumento de volumen de la mama derecha. No tiene otra sintomatología, no tiene piel de naranja, no tiene dolor, ninguna otra cosa. Lo que observamos aquí es un engrosamiento difuso de la piel y un engrosamiento del tejido de sostén. Estos hallazgos son muy similares al carcinoma inflamatorio. Sin embargo, no tenemos distorsión de la arquitectura, no tenemos calcificaciones, ni tenemos ganglios anormales en la axila, que serían hallazgos esperados para un carcinoma inflamatorio. Y revisando los estudios de la paciente, pues observamos que tiene edema de todo el hemitórax del lado derecho con derrame pleural. Tiene además un problema cardíaco, lo cual explica el engrosamiento de la piel, que es únicamente por edema.
vamos a ver algunos casos de asimetrías. Las proyecciones adicionales más utilizadas en la evaluación de las asimetrías focales son los conos de compresión. Y por supuesto que nos ayudan, sobre todo si la asimetría está asociada a distorsión de la arquitectura. Aquí un ejemplo donde vemos una asimetría focal en cuadrante superexterno tercio medio. En los conos de compresión se observa perfectamente la distorsión de la arquitectura. Sin embargo, no olvidemos lo que les he comentado de los carcinomas lobulillares infiltrantes. Pueden presentarse como asimetría focal y pueden modificar en los conos de compresión. Por lo tanto, hay que tener cuidado y precaución cuando estamos evaluando una asimetría focal y pedimos esos conos. Esta paciente tiene 43 años, tiene antecedentes familiares de cáncer de mama. Realmente el cono de compresión no se observa distorsión de la arquitectura, sin embargo, esto fue un carcinoma lobulillar infiltrante. Luego, entonces, las asimetrías focales asociadas a nódulo palpable o distorsión de la arquitectura tienen que ser de mayor sospecha. De acuerdo al BIRATS, una asimetría focal puede ser categorizada en 3, pero es importante que hagamos una evaluación adecuada, ya que la mayoría de las asimetrías focales son únicamente por sobreposición de tejido glandular. Si esta no se asocia a distorsión de la arquitectura o a nódulo palpable, podemos evitar seguimientos innecesarios. Veamos esta asimetría focal en cuadrante inferior interno en una paciente asintomática. Nos podemos ayudar de herramientas como la inversión de la imagen, donde podemos observar que tiene grasa en el interior, no tenemos ningún hallazgo de sospecha y podríamos dejarla en categoría BIRATS 2. Otra paciente con una asimetría focal en cuadrante superexterno modifica en los conos de compresión, principalmente en el cono lateral, en donde observamos tejido graso en el interior. Sin ninguna sospecha, podríamos dejarla en 2, evitando un seguimiento innecesario. Otro tipo de asimetrías son las asimetrías en desarrollo que siempre tienen que ir a biopsia. Recordemos que nada debe crecer en el tejido mamario y mucho menos si no hay terapia de sustitución hormonal. Cuando hay terapia de sustitución hormonal, la densidad de todo el tejido debe ser simétrica. Todo debe aumentar de densidad de manera simétrica. Veamos a esta paciente con un screening del 2020 y el screening 2 años después, como observamos ya esta aparición de esta asimetría focal que debe ir a biopsia. Aquí los estudios comparativos, tenía este nódulo que correspondió con un ganglio intramamario que se mantuvo estable, pero este tejido apareció. Es una asimetría en desarrollo, BIRATS 4B. Otro ejemplo, un screening del 2019 y el screening del 2009, en donde aparece esta asimetría focal que no estaba en los estudios previos. Aquí los comparativos. Como se observa, esta zona de tejido que aumentó de densidad únicamente, el resto del tejido se mantuvo sin cambios. Esto es un hallazgo de sospecha, va a biopsia. Y veamos otros ejemplos donde necesitamos hacer correlación clínica para poder dar una categoría adecuada. Tenemos esta paciente que se hizo su screening en el 2018, un tejido residual sin anormalidades. Posteriormente, en el 2020, viene nuevamente un screening, ella estaba asintomática, pero ahora vemos que existen múltiples nódulos redondos isodensos dispersos que se distribuyen principalmente en el tejido graso. Vean, aquí hay uno en la región axilar. El diagnóstico principal de este tipo de lesiones múltiples son las metástasis. Veamos a este paciente masculino que acude porque tiene descamación y secreción por el pezón del lado derecho. Tiene un poco de ginecomastia bilateral y en el acercamiento lo que podemos ver es que el pezón se encuentra retraído y que tiene estas calcificaciones de localización cutánea. Esto, más la sintomatología que refiere, nos hace obligatorio mandarlo a biopsia. Aunque el Payet no es una enfermedad frecuente en los hombres, sí existe, sí está reportada
y debe biopsiarse. Las pacientes con cirugía también requieren un análisis cuidadoso. La cicatriz quirúrgica con el paso del tiempo tiene que ir sustituyéndose con grasa. Si hay un aumento en la densidad de la cicatriz, tiene que hacernos sospechar que puede estar ocurriendo aquí algún crecimiento tumoral, principalmente y sobre todo en pacientes con antecedente personal de cáncer de mama. Y aunque sabemos que el estudio de elección para la evaluación en estas pacientes es la resonancia magnética, no debemos perder tiempo pidiendo estudios complementarios. Hay que mandarlas a biopsia. En el sitio de mastectomía también es importante revisar que no haya ningún nódulo o ganglio anormal. Cualquier nódulo que aparezca tiene que ser sospechoso. Y ahora hablaremos un poquito de las calcificaciones sospechosas. Recordemos que no solamente el carcinoma ductal in situ se presenta como calcificaciones, sino que tenemos una gran gama de lesiones de alto riesgo que también se presentan como calcificaciones. La hiperplasia ductal atípica, la neoplasia lobular, la atipia plana y el carcinoma ductal in situ pueden ser muy similares entre ellos en cuanto a la morfología de las calcificaciones. La lesión esclerosante compleja, que se presenta como una distorsión de la arquitectura, de la cual no hablaremos en este momento. Todos estos grupos de calcificaciones se biopsiaron y fueron benignas. Si se fijan, hay una gran diversidad y heterogeneidad entre ellos. Podemos incluso decir que estas son gruesas heterogéneas y finas pleomórficas o amorfas. Y les muestro ahora grupos de calcificaciones que fueron biopsiados y que fueron benignas. Es la misma heterogeneidad y varios grupos que son muy similares a algunas de las biopsias benignas. Y tenemos también las biopsias con resultado histopatológico de lesiones de alto riesgo, que también suelen ser difíciles de diferenciar entre las benignas y las malignas. Veamos algunos ejemplos donde la correlación clínica es importante para determinar una biopsia o no en calcificaciones. Esta paciente tenía una biopsia percutánea en el 2020 con reporte benigno. Este es el cono de compresión y de magnificación encéfalo-caudal del 2020. Vemos este grupo de calcificaciones amorfas retroareolares. Este es el estudio del 2022. Las calcificaciones han aumentado en tamaño, en densidad y además ahora hay una distorsión de la arquitectura. En el cono de magnificación lateral vemos las calcificaciones del 2020 y ahora cómo han aumentado en tamaño, en densidad y además ahora tienen esta extensión ductal. Aunque la biopsia del 2020 haya sido benigno, esto es un hallazgo no concordante y debemos enviarla a biopsia otra vez. Veamos a esta paciente de 43 años. Tiene este grupo de calcificaciones amorfas en cuadrante súpero interno. El hecho de tener un antecedente familiar de cáncer de mama y que sea un grupo único nos obliga a mandarla a biopsia. Otra paciente con un grupo único de calcificaciones amorfas en interlínea de cuadrantes externos. Un grupo único de localización posterior, también sospechoso. Los estudios previos son indispensables. Cuando contamos con ellos hay que revisarlos minuciosamente y ver que no haya ningún cambio entre ellos. Este es el estudio de esta paciente de 62 años del 2020 y del 2021. Se observó un grupo de calcificaciones en interlínea de cuadrantes. Les voy a mostrar la magnificación para que se vean un poco mejor. Aquí están las calcificaciones. Son de reciente aparición, por lo tanto son sospechosas. Cada caso debe analizarse de manera individual. No solo los hallazgos, sino también el contexto clínico como hemos visto. Hay que evitar tomar proyecciones adicionales que no nos van a ayudar en la conclusión del estudio o que pueden ser difíciles de obtener por las condiciones físicas de la paciente. Como ya dijimos, las pacientes de edad avanzada son las más difíciles de posicionar. Tenemos un ejemplo de un nódulo en la mama derecha que ya tiene una biopsia benigna.
lo podemos identificar adecuadamente en las proyecciones cefalocaudal y medio oblicuo lateral. Se pidió un cono que realmente no ayudó mucho, puesto que ya estaba caracterizado y ya estaba biopsiado. Esta paciente con hundimiento del pezón y descamación del pezón, en las proyecciones habituales vemos el pezón como está con retracción invertido y con estas calcificaciones gruesas heterogéneas. Realmente el cono de compresión, pues sí vemos las calcificaciones un poco más grandes, pero no ayudó mucho a determinar que de todas maneras tiene que ir a biopsia. Definitivamente los conos de compresión no están indicados en pacientes masculinos, en donde la mayoría de la patología es ginecomastia y se puede evaluar perfectamente en las proyecciones adicionales o con un ultrasonido. Las pacientes con implantes, no siempre es posible realizar conos de compresión y magnificación, sobre todo cuando el implante no tiene un buen desplazamiento. Esta paciente tenía una zona de distorsión de la arquitectura en cuadrantes superiores que, si bien no se logra ver en la proyección Eklund cefalocaudal, sí la podemos observar en la proyección cefalocaudal sin desplazamiento. Probablemente si pedimos un cono de compresión en una cefalocaudal con Eklund no vamos a encontrar esa zona de asimetría focal, y ya viéndola en dos proyecciones es suficiente para poder mandarla a biopsia. Unas calcificaciones regionales, lineales, pleomórficas, lineales ramificadas, son extensas. El cono nos ayuda sí a verlas un poco mejor, pero realmente no va a cambiar nuestro diagnóstico. Tienen que ir a biopsia y el VIRATS va a ser el mismo con cono o sin cono. Y claro que tenemos que utilizar las proyecciones adicionales, pero como dije, tenemos que evaluar cada caso de manera individual y no pedirlas únicamente porque el VIRATS nos dice que las pidamos en los apartados de orientaciones. Y finalmente, pues tenemos que hacer un análisis de los hallazgos que hemos encontrado. Tenemos que comparar con estudios previos y tenemos que analizar la mastografía de screening por partes, que no haya ninguna zona que esté diferente en una mama que en otra. Esta paciente tiene aquí esta simetría que no vemos aquí, con un poco de distorsión de la arquitectura. Esto nos obliga a hacer un estudio más minucioso de esta zona. El análisis de la mastografía y la conclusión y la categorización final entonces está dada por la descripción de los hallazgos anormales y las características o sintomatología que tiene la paciente. Yo a mis residentes suelo decirles que hacemos una lista de bondad y de maldad para ir clasificando cada hallazgo. Por ejemplo, en esta paciente. Es un grupo de calcificaciones, sí, un punto de maldad, porque de acuerdo al VIRATS, los grupos de calcificaciones suelen ser más sospechosos. ¿Son amorfas? Sí, un punto más de maldad. ¿Es un grupo único? Sí. Y además tiene antecedentes familiares de cáncer de mama. La balanza se inclina más hacia una sospecha, por lo tanto tienen que ir a biopsia. Un ejemplo con una asimetría focal. Tiene discreta distorsión de la arquitectura en la proyección cefalocaudal que no se ve en el resto de las proyecciones. El hecho que modifique, que no se asocie a distorsión en el cono de compresión y a calcificaciones y que no sea palpable, nos hace pensar que se trata de una asimetría focal benigna. Esta paciente puede ir en VIRATS 3, tampoco tiene antecedentes familiares, podemos hacer un seguimiento sin preocupación. Finalmente, el VIRATS es nuestra guía. Tenemos que conocerlo al 100%, pero no debemos olvidar que como médicos tenemos que hacer una correlación clínica con los síntomas y con los antecedentes de cada paciente para poder categorizar un estudio de manera adecuada. Los hallazgos en mastografía no siempre son absolutos, no son blanco y negro, y tenemos una
gran gama de patología mamaria que puede parecerse entre sí. Como ya vimos, las calcificaciones malignas y por lesiones benignas y limítrofes o de alto riesgo pueden ser muy similares entre sí. Es muy importante que no nos quedemos únicamente con sabernos el BIRATS y describir el estudio. Tenemos que conocer el comportamiento biológico y no solamente radiológico de los tumores malignos mamarios. Hay que mantenernos actualizados para poder ayudar a las pacientes y detectar el cáncer lo más temprano que se pueda. Muchas gracias. Gracias de nuevo por la invitación a este curso de actualización. Dejo aquí mis correos donde pueden localizarme.